Perdón. Les decía que hoy desafortunadamente mi salud está bastante frágil. Tiendo a tener temperatura alta. Afortunadamente no se ha pasado arriba de 38, pero eso me causa mucha debilidad y muchos dolores musculares. Sin embargo, ¿por qué hago el esfuerzo? Bueno, hago el esfuerzo porque, en primer lugar, como lo dice Gabriela Mistral en una poesía extraordinaria que se llama El Cristo del Calvario, búsquenla, está en la red, El Cristo del Calvario. En esa poesía, Gabriela Mistral explica que ella, que iba a ver a Cristo con todos sus dolores, quejumbres, enfermedades, carencias y demás, expresa con singular belleza, pues que ella no tiene derecho a quejarse, viendo a Jesús como realmente está. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, quiero explicarles, platicarles, que en casa, desde que yo recuerdo, había una tradición y yo la he conservado. Y mis hermanos, que llegamos a ser 11 y ahorita estamos 8 vivos, también la siguen. Y mis sobrinos nietos y mis nietos siguen la tradición de leer el Evangelio de San Juan en familia. Y después de rezar, de leer el Evangelio de San Juan, lo lee el más antiguo de la casa, el que tiene más edad. Y en algún momento, pues el que sabe leer mejor. En este caso, pues su instructor, rememorando esa bellísima tradición familiar de la familia Abascal Carranza y Adláteres, porque se extendió a los sobrinos, no directamente Abascal, sino Carranza, pues quiero hacer el honor de repetir esa bellísima tradición en este Viernes Santo. Ofrezco una disculpa por mis probables errores de dicción, dado que, como les platicaba, no estoy en absoluto dominio físico de mí, como lo estoy generalmente o casi siempre en las demás sesiones, tanto lunes como miércoles y etcétera. Pero bueno, aquí está mi mejor esfuerzo. Comienzo con la lectura y pido a todos una excepcional reverencia, una actitud de introspección ante cada palabra que yo vaya pronunciando. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró al huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre?
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Naturalmente este otro discípulo era San Juan, pero no dice yo, lo dice de manera impersonal. Simón Pedro y otro discípulo, o sea San Juan, iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Y así se cumplió la profecía de Jesús de que antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta, o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey.
Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Ah. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre, ecce homo. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. INRI, como lo vemos en muchos crucifijos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica.
y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Y luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. El significado de esto, intervengo yo en este momento, es realmente estremecedor. En ese momento Jesús nos da por madre a su madre y la convierte en corredentora universal de todas las gracias. Es uno de los momentos más maravillosos de la pasión. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí les pido que a todos los que puedan nos arrodillemos y hagamos una breve pausa. Si es físicamente posible, los que podamos, los que puedan, háganlo, por favor. Bien. Gracias por su esfuerzo. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, o sea, San Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. San Juan nunca habla en primera persona. En ninguna parte de su evangelio siempre habla en tercera persona, en señal de profunda reverencia. Por eso él escribe: el que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra, que eran las plantas con las que ungían a los príncipes y a los reyes, y aloe, una especie de aceite sumamente caro. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Bien, no dispongo como otras ocasiones de mucho tiempo para estar con ustedes,
pero sí me gustaría dedicar unos 20 minutos, llevamos 20, me gustaría dedicar unos 20 minutos a que nos digan qué impacto nos causa el Evangelio de San Juan al narrar el juicio y la crucifixión de Cristo. ¿Quién nos quiere enriquecer con algún comentario? Yo, doctor, buenas noches. Sí, Jorge Luis. Mire, ahí donde usted hizo incluso una pausa por lo importante del versículo, donde nuestro Señor le dice a la Virgen, mujer, ahí está tu hijo, luego le dice a Juan, hijo, ahí está tu madre. En especial esos versículos, tienen mucha relevancia porque tienen varias interpretaciones teológicas. Una de ellas es la que usted dijo, la hizo mediadora de todas las gracias de Dios a ella, por redentora. Pero aparte ahí, le encomendó a Juan, ¿verdad? Que la tomáramos como nuestra madre. Sí. ¿Sí? Y si se fija, ahí dice el Evangelio. Hijo, he ahí a tu madre. Sí. Algunas traducciones dicen, ellas y él se la llevó a su casa. Yo entiendo, teológicamente se refiere también al corazón, se lo lleva al poner al corazón. Es decir, que la humanidad entera metiéramos en nuestro corazón a la Virgen. Eso yo también así me entiendo. Aparte de que este es uno de los puntos donde nosotros tenemos para desvirtuar a los hermanos protestantes cuando dicen que tuvo más hijos. Nuestra Madre Santísima, que incluso le atribuyen a Juan, e hizo una forma de desvirtuarlo. ¿Por qué? Porque dijo, y él se la llevó a vivir a su casa. Ahí también refiere físicamente a su casa. Sí. Es decir, no puede ser hija de Juan, hijo de ella, porque no vivían juntos. Juan vivía en su casa y la Virgen vivía en su casa. Entonces, otra forma de desvirtuar ese punto a los protestantes. Y hay formas de desvirtuar los demás hijos que le atribuyen, por supuesto. Bíblicamente se lo explica muy bien el padre Pistoro. Y, pues, de lo que se me viene a la cabeza ahorita es lo que yo humildemente aportaría en ese punto, que hay más. Sí, hay mucho que comentar, pero bueno, pues cedémosle el paso a otros que quieran darnos su sentir, sus aportaciones, como siempre tan valiosas. Me alegra mucho ver la mano levantada de Isaac Villa. Adelante, Isaac, regálanos tu imagen. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Muy buenas. Le doy las gracias por la clase de hoy. La verdad es que es bastante fuerte. Sí, muy fuerte. Sí, al momento de arrodillarnos, sí siente uno pues la carne de gallina y ya conocer la historia es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero quisiera preguntar, porque yo aún todavía no comprendo, o sea, dime. ¿Qué pasa con estos juntos? Realmente. A ver, se corrompió el sonido. Repite tu pregunta. Mi pregunta es, tu pregunta es, ¿sabes qué, Isaac? Si quieres, quita la imagen para que haya mejor sonido. A ver, ¿aquí me escucha mejor? Sí. Es que sí. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, si estos judíos básicamente estaban programados, no sé, qué era lo que, su participación en la muerte de Jesús, o sea, no entiendo todavía esa parte, ¿por qué tuvieron que matarlo? Aún no. Ajá. Bueno, ahí te va la respuesta. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo judío se dividió en dos grupos. Los judíos antropocéntricos y los judíos cristocéntricos. Los judíos antropocéntricos esperaban un Mesías redentor
como guerrero invencible, el cual iba a arrojar a los romanos al mar e iba a liberar Judea del yugo que sufrían los judíos bajo el poder de Roma. Esa fue la concepción que durante milenios cultivaron los judíos antropocéntricos, que después darían luz a lo que hoy se llama judíos sionistas, que son los que se dedicaron desde hace 2000 años o más a apoderarse de la banca, de las armas, de las drogas, de los gobiernos. Formaron un gobierno mundial que ya existe, en fin, y también penetraron en la iglesia. Y aunque no tenemos propiamente ningún papa hereje, el que ahora está, la verdad es que a veces lo parece. Y esto es por la tremenda influencia del sionismo en una persona débil e ignorante como es Francisco. Y claro, respeto su investidura y no se ha demostrado que no sea papa. Pero hasta allá llega el poder del sionismo. Este grupo sionista, que es mayoritario en Israel, es el que, decepcionado al ver a un tipo entrando a Jerusalén en un pollino el domingo de Ramos, 8 días antes, ¿sí? Acuérdense que fue domingo de Ramos, después tenemos domingo de Resurrección, después tenemos domingo de Pascua. Les resultó insoportable que un sujeto entrara a Jerusalén y siendo recibido en triunfo por la multitud, por la chusma, pero que no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Entonces los jefes del pueblo judío, los sumos sacerdotes, los gobernadores, Caifás, Anás y todos los que Pilato se lavó las manos. Incluso su esposa Claudia le mandó decir: no te metas con ese hombre porque es un hombre justo. Pero pues no le hizo caso a su mujer. Típico macho romano, ¿no? Claudia de veras es una figura hermosísima. No lo narra San Juan, pero sí los otros evangelistas. Y tenemos por el otro lado el grupo de judíos bíblicos. El grupo de judíos bíblicos o cristocéntricos sí aceptaron a Cristo como el Redentor, como el Mesías, comenzando por los 11 apóstoles, claro, excluyendo a Judas, ¿no? Que en cierta medida se sintió defraudado también, porque pues, el rey de los judíos no era un guerrero invencible, sino un tipo que fue crucificado, muerto y sepultado. No nos narran los evangelios qué pasó con Judas después de su traición. Aquí entra en gran medida los evangelios apócrifos, que nos dan narraciones un tanto piadosas acerca del brutal destino sufrido por Judas, pero históricamente la verdad no lo conocemos. Sin embargo, es muy sabido que desde la muerte de Cristo, los judíos sionistas comenzaron a conspirar para tomar el poder del mundo. Esto fue en el año 43 de nuestra era, bajo el reinado de Hiram Abiud, rey de Judea, que se alió con los sumos sacerdotes, los jefes militares, para formar la sociedad misteriosa, de la cual, varios siglos después, surgió la masonería, cuya meta primordial es la extinción, la desaparición, la derrota de la Iglesia Católica. Por supuesto que nunca lo van a lograr, porque ya sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero de que han hecho un daño tremendo, vaya que lo han hecho. Un daño lacerante, un daño brutal a lo largo de casi 2000 años. Esa es mi respuesta, Isaac Villa. Espero que esto te haya dado a entender
de muchísimo mejor manera el por qué lo mataron. ¿Correcto? Gracias. Magnífico. Muy bien. Tenemos a Luis Freddy. Perdón, a Jesús Sánchez Castro y luego Luis Freddy. Adelante, Jesús. No se oye, ¿eh? Tienes apagado tu micrófono. Perdón, Ahí, sí. ya. Digo que la parte de cuando llegan al huerto y ya lo van lo van a detener y las palabras de Cristo cuando dice yo soy hace caer a los soldados, ¿no? Retroceden y se caen. Los hace caer al piso. Ajá. Entonces, eso yo alguna vez escuché a algún sacerdote que lo compara con el momento de que también cuando Moisés, que se aparece Dios a Moisés en la zarza, también cuando dice la del yo soy, también algo mencionan de caer al suelo, ¿no? Y no sé, ahí es donde comprobamos. Nada más que no, Cristo es Dios Dios. no dice yo soy, dice ego sum qui sum. Yo soy el Ego que sum. soy. El que soy. Sí. Ajá. Y ahí hicieron una comparación más o menos, pero de eso, de como la presentación de Dios ante un ser humano, lo que provoca. Y esa es la parte que me llama mucho la atención. Y sí, la otra que es ya en global, pues el sufrimiento de Cristo, ¿no? Pues que es ya, ahora sí que Él no debía nada, Él era el hombre perfecto y aún así quiso padecer por nosotros, por Así las es. faltas, las de nosotros. Yo aquí quiero resaltar algo que he aprendido en los últimos años. La deuda que tenemos con Cristo, así seamos el más perfecto de los santos, así tengamos una vida de sufrimiento entregada a Él y dándole sentido a nuestro dolor, el nombre de Él, esa deuda es impagable. Es un número 1 contra el signo infinito. Es más, si sumamos los 8,000 millones de personas que somos, más los 8,000 millones de personas que han sido, o más los 8,000 millones de personas que lleguen a ser en el futuro, y cada uno pagara su deuda, que no es así, de todas maneras, la deuda sigue siendo impagable. Solo hay una manera de pagarla. ¿Alguien sabe cuál es? Pues, El martirio. Es una, pero no es frecuente. Estar en gracia. Bueno, sí es cierto, pero es conveniente más bien decirlo tal como es. Nosotros pagamos nuestra deuda a los ojos de Cristo mediante la comunión, mediante la confesión pues, sí. y la comunión. Cierto. Mediante la confesión y la comunión. Claro, el primer paso es el bautismo. Pero después del bautismo, sin la confesión y sin la comunión, pues esa capacidad de pagar la deuda al Redentor queda bastante trunca, bastante reducida. Bien, tenemos a Luis Freddy y luego a Lili. Sí, Adelante, gracias. Luis Freddy. Gracias, Jesús. No, Lili, por Perdón, no te Bueno, entendí. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Primero Lili, ok. Quería hablar un poquito sobre el padre Lauro López Beltrán. Fue amigo de mi papá y amigo mío en mi niñez, ¿tú crees? Don Lauro López Beltrán, mi padre le editó Sí. todos sus libros en la editorial Sí. Yus. Correcto, así Sí. es. Y Sí, yo nosotros era también lo un chavo de conocimos. 13 o 14 años y lo saludaba con mucha frecuencia cuando iba a la editorial a ver cómo iban sus libros. ¿Qué nos cuentas de él? Un gran historiador, un hombre de cultura enciclopédica. Además de que fue el gran difusor de la causa guadalupana, todo el tiempo. Sí, y cierto. él inició y luchó mucho por la canonización de San Juan Diego. Sí,
el padre Lauro López Beltrán. Bueno, ha escrito muchos libros también sobre la cristiada y eso, pero bueno, es muy largo para comentar todo eso. Solamente quería hablar acerca de algo bien interesante que escribió el padre, que son las irregularidades del proceso contra Jesucristo. Y encontró 28. Y él no se basó en el derecho canónico, ni en el derecho romano, él se basó en el Talmud y la Mishnah, que son donde se encuentran las leyes judías. Ajá. Y de ahí él hace un análisis del proceso, y es una cosa tremenda. Voy a mencionar solo algunas de ellas, de las que encontró el padre. Por ejemplo, Cuéntanos. lo juzgaron de noche a Jesús, y no se podía juzgar un primero. Tenía que ser después del sacrificio matutino y antes del sacrificio vespertino. Y a él lo juzgaron de noche. Lo juzgaron en la víspera de la Pascua. La ley judía no permitía tampoco juzgar ni en víspera ni en la fiesta. El sábado tampoco. Caifás fue simultáneamente acusador y juez. En ninguna legislación en el mundo entero se permite que el juez sea el que acuse, ni que el que acusa sea el juez. Lo Exacto. juzgaron sin testigos ni cuerpo del delito. También la brutal bofetada que le dieron, que en algunos lados dicen que fue con un palo, porque hasta en la sábana santa se ve como tiene el cartílago roto hacia el lado izquierdo. Jamás se debe de maltratar a un preso mientras que se le esté juzgando. En ningún lugar del mundo está permitido y tampoco en la ley de ellos. Los jueces buscaron falsos testimonios. Los testigos, había discordancia entre ellos. Nunca juramentaron a los testigos. Hubo insuficiencia de testimonios. Otra de las irregularidades es que Caifás rasgó sus vestiduras y no puede el sumo sacerdote rasgar sus vestiduras. Pueden rasgarlas los judíos comunes en señal de duelo, pero el sacerdote sumo no podía. ¿Por qué? Porque representaban las vestiduras precisamente su categoría de sumo sacerdote, y no era un sacrilegio romperlas. No se recogieron los votos, no hubo deliberación. 171 personas en el Sanedrín no votaron. Debían de haber dicho, no sé, culpable, inocente o culpable. No votó nadie, solamente lo que Caifás dijo, eso se hizo. Fue sentenciado el mismo día, y en la ley judía no se podía sentenciar el mismo día, únicamente que el reo que fuera, ¿cómo se dice? Que no fuera culpable. Otra irregularidad que hubo en el juicio, que no se cumplió la sentencia, la sala de las piedras cortadas, que era la sala que estaba anexa al templo. Pronunciaron la sentencia en la casa de Caifás, y todo lo que se pronunciaba de sentencia fuera de esa sala era nulo, y eso no lo tomaron en cuenta y así lo dejaron. Y bueno, muchas más las irregularidades, y el padre termina diciendo: vemos pues que todo el jurado que juzgó a Cristo fue una reunión de malvados. Y otra de las cosas que de lo que preguntaba es, a ellos no les convenía que Jesús resultara que verdaderamente fuera el Mesías, porque todo ese tinglado que tenían ellos de su religión se les iba a venir abajo, sus intereses, todo lo que ellos eran, todo lo que ellos tenían. Por eso decidieron hacer este juicio injusto para acabar con él. Eso era lo que quería comentar. Genial. De hecho, el próximo viernes pienso explicar de manera más amplia, porque tengo varios documentos, un tema que se llama irregularidades en el proceso a Jesús. Irregularidades en el proceso a Jesús. Ya señalaste tal vez las más importantes, pero hay otras muchas, son más de 40. Sí, con tal de asesinarlo, ahora sí que se pasaron por el arco del triunfo sus propias leyes. Bien, maravillosa aportación, Lili, muchas gracias. Tenemos a Luis Freddy. A ver, aquí hay una pregunta de Liliana García. ¿Cómo se llamaba el rey judío en el año 43? Bueno, debo hacer una aclaración. Yo me equivoqué de nombre.
Yo dije que era Hiram Abiud. Hiram Abiud era una especie de mafioso del gran Sanedrín judío, que se pone de acuerdo con el rey, que era Herodes I el Grande, para fundar la sociedad misteriosa, que pronto se convirtió a lo largo de los primeros años en la sociedad secreta más poderosa para evitar, combatir, impedir el triunfo y la extensión del cristianismo, que se extendió por Grecia, Judea, Palestina, el norte de África, el sur de Europa, con la velocidad de la luz. Y la sociedad misteriosa, fundada por Hiram Abiud, sacerdote judío, y Herodes I el Grande, se alía con Hiram Abiud, y así es como surge lo que hoy conocemos con el nombre de la masonería. Espero haber aportado un dato que probablemente nadie conocía. ¿De dónde viene esta tremenda sociedad luciferina que tienen como príncipe a Lucifer y lo adoran como su rey, de manera explícita? No se andan con misterios. Adoran a Lucifer, los masones, sobre todo los de más alto nivel. Tenemos a Luis Freddy. Adelante, Luis Freddy. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches con todo el grupo. Bueno, realmente enriquecedor las aportaciones que han hecho, ¿no? Y bueno, esto realmente ayuda a ver las cosas totalmente diferentes, ¿no? Y sobre el tema de lo que usted ha leído, el Evangelio, algo muy interesante me sucedió hoy día, ¿no? Justo acostaba a mi hijo, el mayor, y prácticamente todo lo que usted le ha leído, yo le he dicho, no, hoy te voy a leer la pasión de nuestro Señor. No leer, no le conté. Y calza con todo lo que ha dicho, ¿no? Y a mí me queda de todo el Evangelio el tema de que San Juan estuvo presente, ¿no? Al margen de que todos los demás apóstoles escaparon. Se huyeron y se escondieron, ¿sí? El único que estuvo al pie de la cruz es San Juan, y por eso se lee el Evangelio de él en Viernes Santo, porque es un testimonio, ahora sí que presencial. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Y aquí más un condenado a muerte podría darle su madre, ¿no? Al más fiel, entiendo yo, ¿no? Muchas veces nos llenamos la boca, ¿no? Yo te voy a defender como Pedro hizo, ¿no? Hasta la muerte, pero al final a veces podemos caer como Pedro, ¿no? Y justo mi esposa me decía, ¿no? El tema de cuando nos dio a su madre, y decía lo mismo que usted, ¿no? Es corredentora nuestra, ¿no? Se volvió corredentora nuestra, ayuda en nuestra salvación. Y a todo esto, Juan, ¿no? Me representa a mí, por decirlo así. Estoy dispuesto a Juan defender. nos representa a todos los humanos. Juan es Yo la voy al humanidad. Claro, yo voy al hecho de que yo me represento en él, en el sentido de que estoy dispuesto a defender a la Virgen María, su santidad, su virginidad perpetua, defenderla de todos los que la atacan. A veces creo que no lo hacemos y callamos, ¿no? Entonces, ¿cierto? Somos muy cobardes los católicos, y los protestantes son brutalmente agresivos en tratándose de la Virgen. sí, es correcto. Y a veces nosotros callamos, ¿no? Y eso es lo que es un jalón de oreja para mí, ¿no? O sea, tengo que defender a mi madre, ¿no? Qué bien que haya sido un jalón de orejas. Me alegra muchísimo, Luis Freddy. Valió la pena el esfuerzo, a pesar de que ya mi garganta no quiere responderme. Bien, algunos 2 o 3 que quieran participar. Voy a hacer el último sprint. Sí, por favor, Lili. Le quería comentar a Freddy una forma bien importante de darle culto a nuestra madre es hacer los 5 primeros sábados de cada mes. Eso lo pidió ella explícitamente a Sor Lucía cuando estaba en el convento allá de Pontevedra, y le dijo que lo hiciéramos precisamente para desagraviar todo lo que se acomete contra su divina maternidad, contra su virginidad perpetua, contra su asunción, su inmaculada concepción.
cómo les enseñan a los niños a aborrecer a la Virgen y por las veces que, como lo que pasó con la guadalupana, que le pusieron una bomba, las veces que se atacan sus imágenes. Y haciendo los 5 primeros sábados de cada mes, estamos nosotros dándole un culto de amor y reparación a la Santísima Virgen. Bueno, ese era mi comentario. Magnífica aportación, Lili, formidable. Muy bien, Sí, tenemos sí, a sí. Marta Cecilia. Adelante, Marta. Sí, profesor, pues para mí es algo maravilloso escucharla. Pues, todos los años la escuchamos, pero cada vez que, tal vez que la escuchamos una palabra o algo diferente y pues a lo mejor yo no tengo nada que aportar, pero aprender muchísimo. Una frase que me llegó mucho, es todo da o sea, todo le tiene a uno que llegar y llega a uno. Pues a mí me pone mi corazón pues triste, ¿verdad? Por la vida y por todo, pues más por mi pecado, ¿verdad? Por todo lo que lo hago sufrir, pero esta frase que me ha llegado en este momento cuando usted estaba leyendo es que todo el que es de la verdad me escucha. Exactamente. Entonces, pues es algo, sí, es algo que tengo que aprender A a estar en escuchar ese a la lugar. verdad. ¿Sí? Sí, Ujú. Porque de hecho cuando sí, Pilatos le profesor, pregunta pues, ¿y qué es la verdad? Cristo ya no le contesta. Pero acuérdense que él ya había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. la verdad, En otros la verdad. pasajes de su vida. Ya lo había afirmado de manera contundente. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la verdad, digo, ¿desde qué punto de vista quieres que te lo diga? ¿Desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista teológico e histórico? Desde el punto de vista teológico e histórico, la verdad es Cristo. Me alegra mucho que te hayas fijado en ese parrafito tan importante, Marta Cecilia. Felicidades. Pues sí, sé que todo es importante, pero sí me llegó como a mi corazón esa parte. Qué bien. Entonces, a lo mejor eso es lo que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Sí, seguramente. Por eso, a pesar de que ya mi garganta casi se niega a hablar, todavía quiero hacer el esfuerzo unos minutitos más. Tenemos a Jorge Luis. Se lo Adelante, agradezco, Jorge. profesor. Sí, doctor, a pesar de que ya había participado, quería comentarle, si quiere le leo los otros nombres de los fundadores de la masonería, pero vamos a tener que rezar el Subtum y el San Miguel Arcángel al final de la sesión. Aparte Ahí de les Herodes va. I, y de Hiram Abiud, ¿tienes otros nombres por ahí? Sí, es Moab Levi, Johanan, Antipas, Jacobo Abdón, Salomón Averón, Adoniram y Asad Abia. Yo me sabía muy bien a Don Hiram. De hecho, hay una ópera de Donizetti, donde se canta un himno a Don Hiram. Hermosísimo. Pero sí, en un contexto no masónico, pero sí, yo sabía de eso, que Adoniram estuvo en la fundación de la masonería. Bien, era un hombre muy poderoso. Sí. Y otra pequeña observación es que a ellos se les fugó la información porque hay varias generaciones abajo. Ellos tenían la promesa de heredar el secreto nada más al hijo primogénito o al más inteligente de la familia, pero se les coló uno que allá por el año 1700 se casó, un heredero de eso, se casó con una cristiana, Terrible y por para ahí ellos. se les fugó la información y cuando se enteró el mundo de todo esto. Y por eso lo conocemos, ¿sí? Sí. Sí. Muy bien. Gracias. Pues un último participante, ¿quién sería? ¿Yo? ¿Oliva? No, Andrea. Andrea Medina. Adelante, Andreita. Buenas noches a todos. Buenas noches, Muy buenas, profesor. muy buenas. Bueno, yo hace muy poco he comenzado a descubrir mi fe, a formarme,
acercarme a Jesús. Y la verdad, esta es mi primera Semana Santa que la vivo intensamente. creo un poco mejor. Magnífico, magnífico. Y yo me cala mucho la frase que últimamente estoy escuchando, ¿no? De mi reino no es de este mundo. Así es. Y sí, su reino no es de este mundo. Pero aspiramos a llegar allá. Ajá. Y eso me hace pensar, ¿no? Nosotros fuimos creados para ir a este mundo. Al reino de alcanzar Cristo. Al reino de Cristo. Al reino de Cristo. Claro, y en el interín acá en esta vida terrenal, bueno, tenemos que trabajar para llegar ahí, ¿no? Y bueno, es muy difícil y a veces penoso, a veces difícil, a veces renegamos, a veces caemos, a veces pecamos, a veces peco, o sea, es muy difícil. Pero o sea, Dios es tan maravilloso que nos pone a veces las cosas, ya, ahora es el momento, empieza a cambiar, ¿no? Me doy cuenta de mis errores, bueno, es difícil, pero ahí, poquito a poquito mejorando, ¿no? Muy bien, Eso Andreita. nada más. Qué gusto me da, para cerrar con broche de oro, el que nos hayas platicado que es tu Semana Santa más intensamente vivida de toda tu vida. Bien, Sí. Veo que valió la pena el esfuerzo de estar aquí con ustedes, no tan largamente como siempre. Espero, Dios mediante, el lunes estar repuesto. Me voy a acostar, voy a estar en posición horizontal, en reposo absoluto, porque fue lo que me dijo el doctor. El reposo es lo que te va a hacer que te recuperes. Así que me estás quietecito. Prométeme que me obedeces, y le dije, claro que sí. Bien, nos vemos el lunes, Dios mediante. Les deseo un triunfante fin de semana, un domingo de resurrección lleno de significado. Porque acuérdense de una cosa con la que quiero terminar esta exposición. Si Cristo no resucitó, vana es mi fe, dice San Pablo. O sea que nuestra fe se fundamenta más que en la muerte o el nacimiento de Cristo, en su resurrección. Bien, platicaremos de esto en su momento, con muchísimo gusto, y nos vemos el lunes, Dios mediante, esperando yo estar en mejores condiciones físicas y mentales de las que estuve hoy. Gracias a todos, un abrazo muy cariñoso. Gracias. Hasta la vista. Buenas noches. Buenas noches. Mucho, profesor. Semana Santa. Gracias. Noches. Muy Que buenas las noches. mejores. Dios bendiga. Felices Pascuas para Recording stop.